Entre las tierras fronterizas de Albacete y Cuenca, sobre un variado paisaje entrelazado de llanos, valles y collados, se alza Cenizate, lugar al que hoy dirigimos nuestros pasos. Situado a 40 kilómetros de Albacete, forma parte de la comarca conocida como La Manchuela. Unidas por el paisaje y cercanas, se encuentran localidades como Mahora, Navas de Jorquera, Villamalea, Fuentealbilla y Golosalvo, sus puntos de referencia más próximos con los que comparte unas señas de identidad culturales y económicas muy similares. Al igual que otros pueblos de esta zona, ha sido Cenizate cuna y asiento de diversas civilizaciones. Con el transcurrir del tiempo acabó perteneciendo al llamado Estado de Jorquera, del cual dependió hasta el siglo XIX, momento en que alcanzó su autonomía municipal. En su esbelta iglesia parroquial de Nuestra Señora de las Nieves se conserva un magnífico pedazo de su historia. El retablo de San Martín de Tours, una excelente obra fechada en el año 1600 y cuyos donantes Martín de la Plaza e Isabel de la Xara, que acarrearon con los costes de ejecución, aparecen representados en la parte inferior del retablo. Desde entonces, esta pequeña localidad ha sabido vivir con un pedazo de tierra y un ideal, el de amasar su propia historia con el sufrido quehacer diario. Pegada a esa tierra que ha sido su sustento, Cenizate ha sabido sacudirse la pereza histórica y las propias limitaciones del lugar y entretejer un interesante tejido industrial a base de pequeñas y medianas cooperativas que le están ofreciendo un buen rendimiento económico y un importante recurso para evitar la emigración de su población más joven. Esta buena capacidad para la asociación ha traído como fruto una de las más importantes cooperativas de vino de la zona, donde en la actualidad se están elaborando unos reconocidos caldos que se embotellan bajo la denominación de origen La Manchuela. De igual forma, existe una cooperativa de madera, así como otras de champiñones y cunicultura y varias del textil. Con este bagaje vive Cenizate un sugestivo equilibrio entre los deseos y las realidades. Albacete para todos. Los calores del verano se han quedado atrás y se prepara Cenizate para recoger la uva de sus cepas. En esta fresca mañana de septiembre, con olor y sabor a vendimia, sus habitantes apenas se dejan ver, concentrados como están en las labores del campo. Solo jubilados y amas de casa dan vida a este paisaje urbano de pequeñas calles y cuidadas casas donde el tiempo ha decidido caminar más pausado. Con la emigración como protagonista entre las décadas de los 50 hasta los 80, ha logrado Cenizate cambiar la tendencia y recuperar en los últimos 10 años sus niveles demográficos, encontrándose en la actualidad con una población estable. Pues actualmente, a fecha de hoy, según me han pasado noticias por parte de Secretaría, son 1.119 habitantes. Lo que sí hemos observado es lo siguiente: analizados 10 años para atrás hasta la fecha de hoy, no solamente se ha estabilizado lo que es la población en Cenizate, sino que va en aumento. Pues ello quiere decir algo, es que funcionamos. Bien, de cualquier forma, ¿esta ha sido una población que ha habido alguna migración o no? ¿O se ha mantenido a lo largo de los años? Sí, emigración hubo, pues como en todos los pueblos y como zona rural que es este pueblo, pues en toda la comarca, sobre todo en los años 55, 60, que fue cuando pues todo el mundo hubo que emigrar, o bien a Centro Europa o bien a las, digamos, comunidades limítrofes, que en las que había pues más mano de obra. Me refiero pues sobre todo a Centro Europa, al decirlo, pues es a Holanda, a Francia y a las comunidades limítrofes, sobre todo a la Comunidad Valenciana. Pero a raíz de, bueno, ya de estabilizarse lo que es la economía y sobre todo el tejido industrial, que en ese sentido es el que considero yo que es el que ha estabilizado la población, pues ya no solamente se ha estabilizado, sino que ha crecido, y aquellas personas las cuales se marcharon pues por aquellas razones de tipo laboral a otras comunidades o a otros países, pues bueno, pues ahora los tenemos aquí y descendientes suyos también están aquí. Declarada de interés cultural en el año 1991, sobresale en esta localidad la iglesia parroquial de Nuestra Señora de las Nieves.
enfrente de la cual se encuentra el ayuntamiento y en cuya plaza gira la vida de Cenizate. Construida en el año 1560, su estilo es barroco con ciertos detalles renacentistas. Sometida en los últimos 10 años a una importante restauración, tanto en su interior como en su exterior, cabe destacar su elegante torre y todo el cuerpo central que acaba en una sobria cúpula. Fruto del esmero restaurador, se construyó en la antigua casa parroquial lindante a la iglesia unos salones que en la actualidad se utilizan para las asambleas y reuniones de las asociaciones locales, dando la sensación de que lo nuevo construido es parte del conjunto del templo. Ya en su interior nos encontramos con una amplia nave central recorrida por una bóveda elíptica donde pueden observarse motivos pictóricos de lo más variado que la adornan y que han vuelto a recobrar el esplendor tras su restauración. El coro es de un sorprendente diseño que se ve incrementado por la balaustrada de hierro con que está cerrado y la pequeña cúpula que lo corona. Adosada a la nave central se encuentra una capilla donde se halla uno de los tesoros de esta iglesia, el retablo de San Martín de Tours. Este pequeño pero magnífico retablo, integrado por unas tablas pictóricas realizadas mediante la técnica al óleo, tiene su peculiar historia. En su parte inferior se pueden observar los rostros de los donantes que encargaron y financiaron el retablo. A un lado, Martín de la Plaza, con ese cuello blanco o gorguera tan típico del Renacimiento, y al otro, su mujer, Isabel de la Xara, con hábito religioso y rosario que refuerza el sentimiento de piedad y religiosidad que les induce a encargar el retablo. Entre ambos se encuentra la leyenda en letras capitales que testifica que fue mandado hacer por este matrimonio de Cenizate y que se acabó en el año 1600. Tras esta valiosa información, observamos la parte central, la más importante. Se trata de la plasmación del pasaje más famoso de la vida de San Martín de Tours, santo de una gran difusión en Francia y en el resto de la cristiandad. En él, el santo, vestido de caballero cortesano, tras desenvainar su espada, corta su propia capa en dos mitades para ofrecer una de ellas al mendigo que, casi desnudo, se encontraba pidiendo limosna un frío día de invierno. Aquella misma noche se le apareció Cristo vestido con la media capa que había dado al pordiosero. Tras esta aparición, Martín de Tours, soldado del ejército imperial romano en el siglo IV después de Cristo, se hizo bautizar abrazando la fe cristiana. En la parte de arriba culmina este retablo con una escena que representa el encuentro, conocido como la Visitación, entre la Virgen María y su prima Isabel. En un plano secundario se observa el saludo de Zacarías, esposo de Isabel, a San José, que con frecuencia aparece en las iconografías de los santos como acompañante de María. Coronando el retablo aparece una paloma como símbolo del Espíritu Santo. Tras esta magnífica pieza construida como eficaz imagen para la difusión de la doctrina católica, otro excelente retablo reclama nuestra atención. Se trata del retablo de San Esteban, un retablo barroco construido en 1712 y que tras su restauración ofrece un aspecto deslumbrante. Muestra de su especial belleza, fue enviado a Sevilla a la Exposición Iberoamericana de 1929, donde obtuvo un segundo premio. En aquel viaje, partes del mismo fueron robadas. Una columna similar a esta se encontraba al otro lado de la imagen de la Virgen. Cuando volvió a Cenizate había desaparecido. Este y otros detalles dejaron el retablo incompleto. Enfrente de este excelente retablo de San Esteban podemos observar otra obra digna de mención. Se trata de un óleo sobre madera de pino de autor desconocido. Es el único resto conservado del antiguo retablo mayor, donde se escenifica una crucifixión de un marcado carácter popular.
Dejamos atrás la iglesia parroquial de la Virgen de las Nieves con su importante carga artística e histórica y desde la torre de su campanario divisamos en la lejanía el pinar donde tienen lugar las celebraciones festivas de Cenizate y donde se encuentra la ermita de Santa Ana, auténtico símbolo y faro espiritual de esta población. Estrechamente ligado a ella, todavía pervive una de las cofradías más antiguas de la provincia de Albacete, la de Santa Ana. Se remontan los orígenes con datos ciertos, desde que exista constancia, sobre el año 1709 aproximadamente, aunque parece ser que ya con anterioridad, sobre el año 1500, 1550, existía ya esta hermandad o cofradía que se puede indicar que su origen viene a ser de tipo de defensa de la población, de tipo en que los participantes de los hermanos, los cofrades, lo que hacían, tenían una serie de obligaciones de vigilancia y de protección. Se transforma el sentido de la cofradía, pues como van transformándose los tiempos. Se puede decir, un núcleo donde toda la población de Cenizate gira y tiene como faro lo que hoy es el símbolo de la cofradía, que es la ermita de la Abuela Santa Ana. Y hay que decir que esta cofradía primero tuvo un carácter militar, como usted bien apuntaba, y luego se transformó, ¿no? Exactamente. Y los símbolos, en demostración de eso, los símbolos que tiene la cofradía, pues son de origen militar, como son, por ejemplo, las varetas, que corresponden a un cargo equivalente a capitán, como es el pinchón, que corresponde a un cargo equivalente de estandarte, y el último, que es el de la bandera, que es en el que un ejército puede significar el abanderado. El día 24 de agosto se produce la bajada de la Abuela Santa Ana en plan de romería desde la ermita hasta la iglesia de Nuestra Señora de la Virgen de las Nieves, que es la iglesia parroquial, y que además sirvió en sus momentos como origen y como acogimiento de esta cofradía, de esta hermandad. Hay que decir que esta hermandad y esta cofradía está muy estrechamente ligada a esta ermita, a la ermita de la Abuela Santa Ana, porque de alguna de las formas esta cofradía fue la impulsora de su construcción. Explíqueme esto. Sí, totalmente, hasta extremos de que, como signo, pues en lo más alto de la ermita, pues existe una luz que se estima como faro orientativo para todos los del lugar. La razón de ser de la ermita, pues es voluntad de la cofradía como lugar de recogimiento, de adhesión y de veneración hacia la Abuela Santa Ana. Bien, y además no solamente eso, sino que esto está conseguido todo con la participación de los vecinos de Cenizate y también de una manera muy efectiva por parte de donativos, de subvenciones que tanto la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha como la Diputación Provincial o otros estamentos que colaboran con nosotros obtenemos, y la realidad es que gracias a ello se ha ido restaurando, reparando y arreglando permanentemente la ermita. Abandonamos este lugar de devoción y participación colectiva y prestos nos vamos a reponer fuerzas con la cuidada gastronomía de esta localidad. En un esfuerzo digno de elogio que agradece el paladar y reconforta el estómago, la Asociación de Mujeres Atenea de Cenizate nos han elaborado varios platos muy característicos de este lugar. Tras probarlos, hemos decidido darle la receta de este suculento potaje de la abuela. Para los postres les hemos reservado los buñuelos de viento. El potaje de la abuela. ¿Cuáles son los ingredientes que usted utiliza? Garbanzos, patatas, espinacas, relleno, aceite, pimentón, ajo y tomate. Bien, ¿y cómo lo elabora usted? Bien, y sal. ¿Y cómo lo elabora usted? Pues pongo los garbanzos en agua la víspera. A continuación, por la mañana los pongo a hervir durante hora y media o 2 horas, depende de lo blandos que son, porque todos no son igual de blandos. Bueno, después pongo la patata y después hago las espinacas y hago el relleno.
A continuación hago el adobo con un poquito de aceite de oliva, frío los ajos y frío el tomate, que no se quemen porque si no, no está bueno. A continuación le echo el pimentón, el colorante y la sal y se deja hervir otro poquito y a comer. Buñuelos de viento, ¿Y por qué se llaman buñuelos de viento? porque por dentro están huecos. Bien, ¿y cuáles son los ingredientes que utiliza usted? Huevos, agua, harina, azúcar, corteza de limón y un poquito de sal y aceite. Bien, ¿y cómo lo hace usted? ¿Cómo los elabora? Pues pongo en un cazo el vaso y medio de agua a hervir. Para 6 personas, ¿no? Sí, más o menos la cantidad es para 6 personas. Le pongo una cucharada de aceite y 2 de azúcar. Y media cucharada de las del café de sal. Con la corteza del limón. ¿Y lo deja usted cocer Y cuánto eso tiempo? Lo cuezo durante 5 minutos más o menos. Cuando ya está bien cocida la corteza, la quito, porque he hecho la corteza entera. Entonces pongo las 8 cucharadas de harina, todas de golpe, y lo estoy cociendo hasta que la masa se despega del cazo. Luego lo retiro del fuego y lo dejo un poquito que se enfríe, porque luego los huevos hay que mezclárselos uno a uno con la mano. Usted me ha dicho que el secreto de este postre es precisamente amasar huevo a huevo, ¿no? Sí. Hay que mezclar uno y hasta que eso no se ha disuelto bien, con la masa no se puede mezclar otro. Entonces así sumamente los 4. Bien, hasta que ya una vez que están bien disueltos, bien mezclados, ¿qué hace usted con esa masa? Pues se deja reposar durante 2 horas y media o 3. Y luego ya se pone aceite en una sartén bastante caliente y con una cuchara del café se van haciendo bolicas y se fríen. Y después de fritos, ya que están un poquito fríos, pues se reposan en azúcar. Pese a las reducidas dimensiones de esta población, cuenta Cenizate con un interesante tejido industrial que tiene su base en la agricultura y en una serie de cooperativas de sectores tan diversos como el agroalimentario, el textil o la madera. Dicen que no hay tierras como estas para el cultivo del viñedo. Siguiendo la misma estela que otros lugares de esta comarca de la Manchuela, Cenizate ha consolidado una interesante producción vitivinícola en torno a una de las más importantes cooperativas de la zona, la de la Virgen de las Nieves. Nuevas variedades de uva y marcas con las que competir en el mercado son la propuesta de esta cooperativa, cuyos caldos son cada vez más reconocidos. Pues esta cooperativa se fundó hacia el año 1956 por la necesidad que encontraron los agricultores de comercializar la uva, de tener un sitio donde recogerla, y empezaron una pequeña cantidad de socios, unos 40 socios o por ahí. Pero muy pronto, en años posteriores, casi todas las bodegas particulares que había en el pueblo se cerraron y todo el pueblo se aglutinó alrededor de esta cooperativa. Y ahora, en el año 2000, ¿cuántos sois exactamente? ¿Cuántos socios la componéis? Pues ahora mismo ya es un número mucho mayor, ahora mismo son ya sobre 400 socios, 400, 401 por ahí. Bien, esta es una de las cooperativas más grandes, más voluminosas de la zona esta de la Manchuela, ¿no es así? Este pueblo tiene una gran tradición en viñas, entonces si comparamos el término municipal con la producción del vino, el 80% de este término es de producción agrícola, vinícola, y la producción ahora mismo andará aquí sobre 9 millones o 10, y la capacidad de la cooperativa sobre unos 13 millones. Bien, aquí ahora estáis desarrollando una verdadera transformación, importante transformación en lo que son las variedades de la uva, ¿no es así? Sí. Este pueblo en concreto va mucho más adelantado lo que es el campo que lo que es la cooperativa, porque fue el primer pueblo de España que se acogió a la concentración parcelaria en viña. Posteriormente, en el año 89, la primera reconversión varietal que hubo se acogió para cambiar variedades. Entonces ya se implantó Cencibel, se implantó Macabeo, con lo cual se ha intentado conseguir una calidad en mostos y en vinos mucho mejor que la que había antes, que eran vinos de baja calidad. Lo que intentamos hacer es ir modernizando poco a poco, porque hay que estar de acorde con el mercado, con los tipos de caldos que
que están demandando, y al mismo tiempo tampoco perder ciertas tradiciones donde el vino tiene que ser vino, y tampoco podemos hacer vinos pero con química, tiene que ser un vino natural, fresco. Intentamos ahora hacer vinos tintos de mucha calidad, hemos empezado a hacer también vino para envejecer, barricas de roble, que el mercado tenga donde abastecerse desde esta cooperativa. Hoy por hoy son los grandes desconocidos, y lo que hace falta es que no desprestigiemos a lo que tenemos aquí, que son los vinos de La Manchuela, que es una de las zonas de producción vitícola mayores del mundo, pero no por grandes cantidades de vino de baja calidad, sino que actualmente es una de las zonas que mejor vino está produciendo de toda España. Este nuevo espíritu hacia el asociacionismo ha incentivado el fenómeno de las cooperativas en esta zona. La de más interés por novedosa lleva por nombre Tradema y su actividad se centra en la elaboración de pequeños muebles y objetos de madera para uso doméstico. Esto se fundó en el año 87. Y desde entonces me imagino que muchas cosas habrán cambiado, ¿no? Sí, de esto ha cambiado mucho porque al principio pues prácticamente hacíamos una pieza o dos piezas y ahora pues ya llevamos más de 90. Bien, ¿y exactamente qué es lo que elaboráis? ¿Qué tipo de piezas trabajáis aquí? Pues mayormente son pieza pequeña, no llega a ser mueble auxiliar, es algo más pequeño como costureros, baúles, mesas, joyeros, y más bien cosa pequeña dedicada al tema de las manualidades. Es decir, que aquí hacéis el trabajo de madera y en otra parte, digamos, lo pintan. Exactamente. Esto hacen cursillos las amas de casa y las asociaciones y ellos se dedican a pintarlo. Bien, ¿dónde vendéis exactamente vosotros? Pues exactamente vendemos prácticamente a toda España y estamos ahora en Portugal también. Bien, ¿cuántos trabajadores sois actualmente en esta empresa? Exactamente estamos 7 socios y 5 trabajadores. Bien, ¿y podrías comentarme cómo te va el negocio? ¿Cómo os va el negocio? ¿Os va bien? ¿Sobrevivís? ¿Os podría ir mejor? Podría ir mejor, depende de lo que quieran pintar por ahí, pero de momento estamos funcionando. Bien, en fin, para que se haga una idea un poco la gente, ¿cuál es vuestra cuenta de resultados anual? Pues la cuenta, pues unos 60 millones al año venimos facturando. Bien, ¿y pensáis seguir ampliando, haceros un poco más grandes? Estamos en proyecto de ampliar un poquito porque ya se nos queda esto un poco pequeño. Y ampliar las piezas, el número de piezas también, porque se demanda más cosas nuevas y entonces pues algo tenemos que ir haciendo. Bien, porque vosotros empezasteis en un local alquilado y ahora tenéis una nave importante, ¿no? Exactamente. Nosotros empezamos trabajando en una nave alquilada en el pueblo, dentro del pueblo, y pues claro, con el tiempo se nos quedaba un poco pequeño, entonces decidimos hacer una nave propia nuestra. Y de momento nos ha ido bien, pero se nos queda ya un poquito pequeña también. ¿Es difícil triunfar desde Cenizate? Pues hombre, cuesta bastante, ha costado, porque tenemos que tener representantes por ahí por todas las zonas y cuesta bastante, nos ha costado. Y prácticamente nosotros tampoco hemos sido profesionales ninguno. Entonces, a la hora de meternos en un mercado y eso, pues vamos así. Cuando nos dan una bofetada quitamos la cara para que no nos den otra.